Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a hablar brevemente de algunos elementos, ¿verdad?, de la primera unidad. Esta primera unidad habla de la historia prácticamente como ciencia social, en los contenidos de la historia en su contexto de las ciencias sociales, el carácter científico de la historia y la historia en su relación con otras ciencias. Hay otros contenidos que vamos a retomar ahí, como los métodos de la historia. Tenemos, por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo, el método de análisis, el método histórico propiamente dicho. Me interesa retomar el método sistémico o método sistemático, en donde este método analiza los efectos de un fenómeno o hecho que se está investigando o tema que se está investigando. Por ejemplo, los hechos que afectan, cuáles son los efectos del COVID-19 en la salud. Un efecto drástico, la muerte, daños al sistema inmunológico, daños a algunos de los órganos que van a quedar de manera permanente, esos son efectos. En la economía, por ejemplo, los efectos, mayor desempleo, menos adquisición de compra de los trabajadores, el país tiene crisis económica profunda. Por ejemplo, el análisis del por qué una pareja de jovencitos, por ejemplo de 16, 17 años, que tienen una relación íntima, cuál es el efecto, dejan de estudiar, asumen responsabilidades, truncan su desarrollo como jóvenes porque de manera psicológica les impacta, porque pueden tener frustraciones que determinan, ¿verdad?, el rechazo al bebé o el rechazo a la misma relación que tenían. Entonces nosotros tenemos un ejercicio en el trabajo en donde ustedes van a analizar un hecho y cuáles son los efectos de ese hecho. Ahí se les pone un ejemplo, por ejemplo, los efectos del fumar en el corazón, los efectos del fumar en el sistema circulatorio. Entonces, este método lo utiliza también la historia, además del método científico. Tenemos también un ejemplo ahí que ustedes van a valorar el por qué los jóvenes se duermen a la hora de matemática. Se les plantea el problema, se les plantean tres hipótesis, se les plantea el experimento. ¿Qué van ustedes a plantear? ¿Cuáles son las conclusiones después de haber hecho ese análisis? Y además también van a determinar qué tipo de método se está aplicando ahí. También en la clase se desarrolla la relación de la historia con otras ciencias, como es la antropología, la arqueología, la política, la geografía, básicos para el análisis de los hechos sociales. Vamos a retomar también un elemento muy importante para análisis de hechos históricos, que son los elementos de la historia. En primer lugar, tenemos las fuentes. ¿Qué son fuentes de información? Todo aquel documento oral, escrito o material que nos den referencia de un hecho. Esto lo encontramos en revistas, periódicos, documentos oficiales, manuscritos, el internet, la biblioteca. Esos son documentos. También tenemos, a esto se le llaman fuentes secundarias de investigación. También tenemos otro tipo de fuentes, como son las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? Aquellas costumbres, hábitos, creencias que la población tiene sobre la vida cultural, político y económico de una sociedad. Y nos pueden brindar la información personas mayores que conocieron a lo mejor el acontecimiento. Por ejemplo, ¿quién nos puede hablar de la guerra de 1979? Aquellas personas que participaron de manera directa. ¿Quién? Un combatiente histórico que puede tener entre los 60 y 70 años. Le hacemos una entrevista y obtenemos una información. Esa es una fuente oral. Fuentes materiales.
Por ejemplo, la encontramos en los museos, construcciones antiguas que hayan dejado nuestros antepasados, jeroglíficos, pictográficos en paredes y cuevas, que abundan en todos los países, ¿verdad? También tenemos fuentes que son las personas a quienes podemos pasar una encuesta, una entrevista. Por ejemplo, si estuviéramos analizando los efectos de COVID en la economía, ¿a quién le pasaríamos una entrevista? A un especialista en economía. Este especialista nos va a dar sus puntos de vista sobre el fenómeno, cuáles son los efectos en lo económico. Podemos hacer una encuesta a un número de pobladores en X barrio para determinar cómo en su economía ha afectado el COVID-19. A lo mejor nos digan, a través de una encuesta, a lo mejor nos digan que el desempleo, que tienen menos poder adquisitivo. Esas son uno de los primeros elementos. Un investigador o un historiador no puede analizar un hecho histórico pasado o presente si no tiene fuentes. Tenemos también el espacio. Espacio nos referimos al lugar geográfico en donde ocurrieron los hechos que van a ser analizados. Si hablamos de los efectos del COVID en la economía nacional, ¿cuál es nuestro espacio? Nicaragua, ¿ya? O en determinado barrio, ¿qué? Determinado XY, barrio XY. Entonces ese es el espacio que nos determinó el hecho que vamos a analizar. Y el tiempo, es el tercer elemento, que es el periodo que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, en la gesta heroica de Sandino, nosotros podemos analizar el tiempo, los años en que se desarrolló la lucha de Sandino hasta su muerte, ante el intervencionismo yanqui, periodo 1927 a 1931, por ejemplo. Si hablamos del análisis del COVID, digamos, cuáles son los efectos en determinado barrio, que es el lugar geográfico, el tiempo puede ser de enero a agosto del 2020. Entonces, esos son los tres elementos básicos para el análisis de un fenómeno o un hecho histórico que querramos analizar, pasada o presente. Estos elementos son importantes, ¿verdad? Quiero enfatizar en eso para que ustedes me logren hacer el ejercicio, recomendándoles también, muchachos, que en todo momento sean responsables en entregar sus tareas. La clase no tiene exámenes, requiere de los puntos que vayan acumulando a lo largo del trabajo. Vamos a hablar un poco también de las características que ustedes las tienen ahí en su material de estudio, en un recuadro que dice características de la historia. Y una primera característica es que una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene su propio método de análisis, su propio método de estudio, y este método de estudio es el método histórico o historiográfico, como se le conoce. También se auxilia de otros métodos, como el método sistémico, que ustedes van a hacer un ejercicio, el método científico, el método analítico, el método deductivo, el método inductivo. De muchos métodos se auxilia la ciencia, además del propio, que es el método histórico o el método historiográfico. Humanística, ¿por qué se le llama o se le dice característica humanística? Es la relación del hombre en la sociedad, la interacción del hombre en la sociedad. El hombre interactúa con la familia, ese es el primer núcleo de la sociedad. Interactúa con los amigos, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de trabajo. La tercera es racional. Se basa en el razonamiento, en fundamentaciones lógicas, obtenidas de las fuentes teóricas y de las fuentes históricas. Estas fuentes pueden ser materiales, orales o escritas. Autorreveladora, explica que el hombre parte de sus datos o de su realidad, ¿verdad? Entonces, cuando decimos autorreveladora, que el proceso de investigación va a revelar verdaderamente los acontecimientos. ¿Cuál era el punto de vista del hombre en el pasado? ¿O cuál es el punto de vista del hombre en el presente? ¿Basado en qué? En el análisis de las fuentes que analizamos de manera racional en el paso anterior o en la característica anterior. Cuando hablamos de otra característica que es selectiva, se relaciona a que va a seleccionar los hechos más importantes de la sociedad para analizarlos e interpretarlos. Es irreversible,
Los acontecimientos no se repiten, son únicos. No podemos decir que es igual el siglo XX que el siglo XXI, porque las características son diferentes. Los avances tecnológicos han cambiado, el pensamiento de la persona ha cambiado y nunca vamos a obtener, aunque el hecho se parezca, nunca va a ser igual porque los contextos son diferentes. Entonces es irreversible, no hay un acontecimiento parecido al otro porque no se repiten. Relación espacio-tiempo, un hecho histórico, ya lo vimos en los elementos anteriores, un hecho o fenómeno que analizamos tiene un lugar y un tiempo específico, no puede dejar de tener esa característica. Es prospectiva, basado en las conclusiones para el futuro. Nosotros hicimos una investigación, hicimos nuestras conclusiones y estas las planteamos para el futuro. ¿Por qué para el futuro? Para que sean tomadas en cuenta y puedan servir de apoyo para nuevos estudios sobre el mismo tema que se ha estudiado. Esas son las características, podríamos decir, de los hechos históricos que se relacionan de una u otra manera con los elementos que mencionamos. Un elemento que se relaciona es la racionalización, una característica que se relaciona con el primer elemento que les expliqué anteriormente, que es las fuentes de donde tomamos la información. Tenemos también otra relación de la característica 7, relación espacio-tiempo, con otros de los elementos, el espacio y el tiempo, no puede faltar en un análisis. También el objeto de estudio es el hombre en su acontecer diario, tomando el pasado, el presente, y ese presente se puede proyectar, ¿verdad?, al futuro. Los hechos trascendentales, los hechos más importantes que han ocurrido a lo largo de toda una vida. Ese es, podríamos decir, el objeto de estudio. El hombre en los acontecimientos más importantes, sus hechos, sus acciones, para tratar de comprender el pasado, sus causas y sus consecuencias. Y también para poder tomar y comprender de una mejor medida el presente. La historia, pues, es un estudio de hechos que construyen a lo largo de la vida el hombre en sus relaciones sociales. Esos son los aspectos más importantes que yo quería destacar en esta parte. Ustedes ya habían determinado cuál es el concepto de historia, ya habían investigado cuál es la historia en su relación con otras ciencias. Todo esto lo tienen en su material de estudios para reafirmar lo que ustedes ya habían buscado de una u otra manera. El siguiente tema es la historia en la transmisión de valores. Para esto ustedes pueden buscar el concepto de valor, el concepto de ética, el concepto de moral, que les va a servir de apoyo para la próxima clase. Estimados alumnos, les pido por favor que cumplan con sus tareas. En la clase no van a haber evaluaciones comunes, digamos un examen que van a aplicar y que va a costar 30 puntos, o que va a costar 15 puntos, no, o que va a costar 35, no. La clase va obteniendo sus calificaciones, como les dije el primer día, en la bienvenida que les di, de manera sistemática. Ustedes van sumando si cumplen sus tareas de manera completa, van restando cuando no las entregan, o cuando entregan una parte o no entregan nada. Así es de que por favor hagan con amor sus tareas, porque de esa manera van a aprobar y no van a necesitar de ir a convocatoria, de gastar dinero que no es necesario, porque no logran ustedes responsabilizarse en el cumplimiento. Yo sé que tienen clases pesadas, pero todas las clases son necesarias para su cultura general. Así es de que nos vemos en el próximo encuentro. Les agradezco que le pongan atención al apartado sobre el método sistémico, porque ustedes van a resolver o van a plantear un caso donde se aplique lo que les expliqué y lo que les explique el material, así como también tener una visión más amplia de la importancia que tiene la historia
en el contexto de las ciencias sociales. Pasen buenas tardes. Nos vemos en el próximo encuentro a través de un video sencillo destacando o rescatando los contenidos que considero son un poquito más complejos para aplicarlo en la práctica. Pasen buenas tardes. Este ya lo había... Ay.